pensaron sembrar pastos de corte, crearon un abismo grande entre sembrarlo técnicamente o sembrarlo tradicionalmente, con pendientes hasta máximo 75%, usted puede mecanizar un suelo y lo hemos hecho. Pero si partimos la historia de esta cultura que estamos creando de pastos de corte, destroncar, picar y repicar una hectárea hasta una altura máximo de 75 grados, hasta donde nosotros hemos llevado los tractores en mecanización de suelos. El promedio de jornales para destroncar, picar y repicar una hectárea está entre 300 y 450 jornales. Si usted está pagando en su finca jornal a 30.000 pesos, por 400 jornales multiplíquelo y son 12 millones de pesos. Nuestros padres y nuestros abuelos nunca llevaron ese tipo de contabilidad, era de cuadernitos. Una semana traían 3 trabajadores, otra semana traían 15, pero sumando eso en la preparación de un suelo manualmente, demasiado costoso, pero nunca nos enseñaron a llevar esa contabilidad. Si tú mecanizas un suelo, el promedio en este tipo de topografía, que es una topografía de una pendiente del 35%, el promedio de horas tractor son 30 horas. Ya hicimos el cálculo de la mecanización, en promedio son 30 horas. 30 horas a 70.000 pesos, son 2.100.000. La traída del tractor te puede costar en un camión 3 millones. Entonces, si tú multiplicas 30 horas a 70.000 pesos, ya van 2.100.000, más 3 millones del transporte del tractor, eso se llama inversión. Pero la gente que comenzó a sembrar pastos nunca tuvo en cuenta esos rubros, esos valores dentro de un presupuesto de inversión. Ahí se partió la historia, porque la persona que iba a sembrar pastos lo sembró en una forma manual o con el concepto de quien maneja un tractor, esos 2 pases de rastra le queda muy bonito, muy bueno, pero cuando van a ver realmente 10 centímetros por debajo del suelo, el suelo está duro, no compactado, está duro. Y hasta ahí es donde llegan los sistemas radiculares. Y esos sistemas radiculares son los que estamos mostrando, que más del 80% del sistema radicular están los primeros 4, 5 centímetros. Entonces hubo un error grande. Cuando quisimos establecer pastos de corte, dedicamos un rubro bastante grande, bastante inversión a la genética, a los establos, pero nunca nos importó hacer presupuestos en cuánto vale producir 1 kilo de pasto desde la misma preparación del suelo. El concepto de mecanización y preparación de suelos fue uno de los cuellos de botella que llevó al fracaso de los cultivos de pasto de corte. Nos falta tanto para aprender de suelos que modestamente, si usted coge 10 tractoristas y le pregunta qué es un suelo, no tiene ni idea el concepto de suelo. Y llevan 20, 34 años, 20, 30, 40 años manejando tractores. ¿Pero qué es preparar un suelo? ¿Cuándo puedo arar? ¿Cuántas horas de arada? ¿Cuánto puedo yo rotavitear? ¿Cuántas horas de rotadito? ¿Cuándo yo puedo subsolar? ¿Cuántas horas de subsolada? Eso depende de la carta de suelos, del tipo de suelos que usted tenga en la finca. Pero desafortunadamente, la historia no la podemos repetir. Son muchos suelos que se han destruido por un mal manejo de los implementos de un tractor. Pero él no tiene la culpa, él sabe manejar un tractor, pero de mecanización a él nadie le ha enseñado. Inclusive las deficiencias en la educación sobre mecanización de suelos, día a día está aumentando ese abismo entre la teoría y la realidad. Ahí, esa falla del tipo de suelo, para saber qué tipo de suelo y perfil de suelo y horizontes de suelos tiene usted, son base fundamental al hacer la calicata. Y esa calicata te permite saber a qué profundidad está el primer horizonte del suelo. Y dependiendo de la profundidad del horizonte del suelo, es el tipo de herramienta que usted va a utilizar. Si se puede subsolar, si se puede arar, si se puede rotavitear o si se puede rastrillar. O rastrapulidor solamente. No tuvimos en cuenta eso. Y comenzamos a alterar la biofísica y la bioquímica de un suelo. El concepto que viene enseguida, después del concepto claro de mecanización,
porque es muy profundo y más adelante vamos a ver temas donde vamos a profundizar cada uno de estos ítems que solamente y muy someramente le estamos exponiendo a usted para que usted comience a analizar todos los parámetros que necesita tener en cuenta para proyectar, planificar y estructurar un proyecto agroganadero rentable y sostenible. Pero el concepto que vamos a tratar ahorita es ¿cuántos jornales necesito yo para establecer una hectárea en pastos de corte? Y viene el concepto, si tú no montas tu banco de semilla, un ejemplo, montas 2.500 metros cuadrados en bancos de semilla, como lo están viendo ahorita, ya tienes, ¿cuántas horas te gastaste en la mecanización? Viene el concepto, carta de suelos, que lo vamos a profundizar enseguida. ¿Cuánta semilla me voy a gastar para sembrar 2.500 metros cuadrados? ¿Cuánta enmienda, cuánto orgánico, herramientas, limas? Todo eso lo vas incluyendo para sembrar 2.500 metros cuadrados. Todo lo que tú te vas a gastar en 2.500 metros cuadrados, lo vas a multiplicar por 4 y es el presupuesto para establecer una hectárea en pastos de corte. Conclusión, los presupuestos de inversión no están en libros reales. Los de libros son teorías que nunca los han demostrado. Lo que nosotros no estamos planteando, estamos demostrando, es que el verdadero presupuesto es el que usted establece cuando monta su propio banco de semilla. Hoy lo están viendo. Pesamos la semilla, cuánta semilla, mecanización de suelo, cuántas horas tractor. Y después de eso, cuántos jornales nos estamos gastando en establecer el banco de semilla. La carta de suelos es una técnica que hemos venido desarrollando durante 3 décadas, con base en los principios de lo que era un análisis de suelos. Al darme cuenta qué tipo de suelos, en este momento yo estoy en un suelo 70, 14, 16. ¿Qué significa? Suelo 70, 14, 16 es que tiene 70% de arena, 16 de limo, 14 de arcilla. Muy parecido al suelo de toda la finca que es 70, 16, 14. 70 de arena, 16 de limo, 14 de arcilla. Y con base en este tipo de suelo, preparamos una enmienda especial, no la hay en el mercado. Esta enmienda lleva entre 7 y 10 minerales, corrige deficiencias nutricionales del suelo, sufraga reservas del suelo, funciona como fertilizante natural. Cada materia prima fue molida en una malla de acuerdo a la relación arena, limo y arcilla. Dura en el suelo durante 1,5 años a 2 años. No la hay en el mercado y es específica para los programas que nosotros estamos montando en nuestras asesorías particulares. Y con base en el plan de enmiendas, utilizamos otro producto, maquilado y producido por la empresa. Es un material específico, es un material que trabajamos como fuente orgánica y la cantidad de abono orgánico que aplicamos depende del área del suelo, depende de las deficiencias nutricionales del suelo, o sea que lo que nosotros estamos manejando es un paquete integral, mecanización de suelos, topografía, sistema de riego, mecanización de suelos, topografía, sistema de riego, sistema de siembra, cantidad y calidad de semilla, plan de enmienda orgánico, mineral y químico. O sea que el plan de fertilización es integral, mineral, orgánico y químico. Cuando nosotros hablamos de una base forrajera y nos preguntan cuánto cuesta producir 1 kilo de pasto, tiene que ver con todos los parámetros que nosotros le estamos montando en este momento. Es mucha gente la que se ha equivocado. Muchos de ustedes se equivocaron en la planificación, muchos de ustedes se equivocaron en los presupuestos de inversión, en el tipo de empresa que iban a montar, sea carne, leche o doble propósito. Nos equivocamos porque pensamos que un título era capaz con todo. Nos equivocamos cuando pensamos que porque yo soy hijo de ganadero, yo soy capaz. Nos equivocamos cuando yo digo, es que yo soy ganadero y en mi finca se hace lo que yo quiera. Esos son pequeños dictadores. Nos equivocamos cuando nos hicimos un alto en el camino y no nos pusimos a pensar qué era lo que yo quería hacer, cómo lo quería hacer y buscar una asesoría. Regla de oro. El día que tú vayas a montar un proyecto agroganadero rentable y sostenible, primera regla de oro, busque una empresa
que te enseña a planificar y a presupuestar el proyecto ganadero que tú quieres. Si tú eres agrónomo, veterinario, zootecnista o eres administrador de empresas agropecuarias, no importa. Deja sus cartones y esos títulos al lado, deja tu experiencia y busca una empresa que sepa planificar y presupuestar la empresa que tú quieres. Segunda regla de oro, que esa empresa haya hecho muchos proyectos en campo, no basados en teorías, sino en teorías aplicadas para desarrollar tecnologías de campo. Estos conocimientos no es para mí, estos conocimientos es para ustedes, para que aprendan de ellos y no se equivoquen, porque aquí los errores se pagan con plata. Y creo que estamos muy grandecitos para seguir equivocándonos. Y estas equivocaciones están destruyendo el fundamento de una nueva sociedad. Las nuevas generaciones no van a recibir de nosotros sino errores, errores y errores tras error. Y los errores se pagan con plata. ¿Cuánto produce un pasto de corte? ¿Cuánto produce un pasto? ¿Cuánto pasto se produce en pastos de corte en una hectárea? Pero ese interrogante o esos interrogantes tienen que ver con cuántas matas quiere usted sembrar por metro cuadrado. ¿Cuál es el sistema de siembra apropiado para sembrar pastos de corte? Caña, maíz y Cuba, el sistema de siembra es totalmente diferente al sistema de siembra tecnificado para maralfalfa, quingras, elefante morado y rodas. Único pasto que no tiene pelusa y es resistente a la sequía. 14 a 19% de proteína, 20 a 30 kilos por metro cuadrado. Los pastos de corte no se siembran como sembrar caña. Esa forma tradicional de medio haga una zanjita y coloque la semillita y medio tape fue el fracaso de muchos de ustedes por no haber buscado una asesoría, por no haber participado en un seminario de campo, por no haber contratado una visita técnica. Y ese sistema de siembra tradicional no sé cómo lo siguen aplicando hoy en día después de que esta tecnología la estamos demostrando hace 10 años en televisión y hay gente que no quiere creer. Hay gente que no quiere creer que hay una siembra tecnificada para pastos de corte tecnificados y siguen sembrando con la forma tradicional, sembrando 2 o 3 varas en un surco a chorrillo. Es el peor sistema para sembrar un pasto de corte y lo siguen aplicando. Por eso, hoy en Colombia y en Latinoamérica, de 100 establos hay 90 establos vacíos, porque sacrificaron la sostenibilidad de ese proyecto en el sistema de siembra. Y el sistema de siembra fue el principal fracaso de que hoy los establos están vacíos, de que hoy están sacando pasto de muy mala calidad. Pero viene la otra. ¿Cuántas matas en aforos tiene usted por metro cuadrado y debe de tener con un sistema de siembra tecnificado? ¿Cuántas matas por metro cuadrado? ¿Cuántas matas por hectárea? ¿Y cuántos kilos de pasto quiere usted producir por metro cuadrado, por hectárea año? Esos aforos que ustedes están viendo son los aforos donde estamos demostrando que el pasto de corte como cultura depende de un manejo integral. Todo este proceso es para que usted lo tenga en cuenta. Este programa de televisión es para que usted tenga en cuenta todos los parámetros que no están escritos en libros ni en internet, pero que sí los encuentra a través de TV Agro, a través de tierra, pastos y ganado. ¿Cuántos kilos de pasto busca usted tener, producir por metro cuadrado? ¿Cuántos pastos quiere tener? ¿Cuántas especies puedes tener en tu finca de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar que tienes sembrada, que tienes ubicada tu finca? ¿Cuántos pastos puedes tener en tu finca de acuerdo a la altura donde está ubicada, en altura, en metros sobre el nivel del mar? Desde ese punto de vista viene entonces el concepto de, dependiendo de la cantidad de pasto que tú produzcas por metro cuadrado y dependiendo del manejo agronómico, así como lo hemos hablado en ganadería intensiva, no existen pastos tecnificados para ganadería intensiva si no tienes un sistema de riego. Puedes tener muchos pastos, muchos poteros, pero no pasturas tecnificadas. Ese concepto se aplica también para pastos de corte. No existen pastos de corte tecnificados sin sistemas de riego.
Y ahí es donde viene la otra de las inquietudes, ingeniero. ¿Cuántos jornales necesito yo para establecer un proyecto agroganadero en semiestabulación? Un interrogante grandísimo. ¿Cuántos trabajadores necesito yo en mi finca para establecer un programa de semiestabulación? Y ahí es donde arranca este concepto práctico. Aforos. ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos de pasto estás produciendo por metro cuadrado? ¿Cuánto pasto puede llevar en el hombro una persona? En un recorrido promedio de 100 metros. Y este taller que hicimos, nos dimos cuenta que una persona puede hacer en un recorrido de 100 metros, desde el lote hasta donde está el establo, habiendo cortado el pasto, puede hacer un promedio de 23 viajes, máximo 30 viajes. ¿Qué quiere decir? Que si la persona puede hacer 30 viajes con un promedio de 30 kilos por viaje, ¿cuántos kilos puede llevar una persona a hombro? Dependiendo del tiempo, que no esté lloviendo. Y ese parámetro de cuántos trabajadores necesitas tú para llevar un área determinada. Hagamos el ejercicio. 1000 metros cuadrados. Vámonos con un ejercicio mucho más sencillo. 100 metros cuadrados. 20 kilos por metro cuadrado. Eso te está dando 2000 kilos de semilla que vas a llevar a una distancia del lote al establo de 100 metros. Si esta persona humildemente te hace 20 viajes y te lleva 30 kilos, 3 por 2, 6, esa persona te puede llevar en promedio 600 kilos a hombro, un día. ¿Será que el lunes es capaz de llevar los 600 kilos? ¿Será que el martes también los puede llevar? ¿Será que el miércoles tiene la misma fuerza de volver a llevar los mismos 100 kilos? El jueves, creo que jueves, viernes y sábado, te lleva la mitad, porque ya está cansado. Y ahí es donde vas a necesitar más trabajadores en mano de obra para llevar ese pasto, después de que hiciste un aforo de 20 kilos promedio por metro cuadrado, llevar esos 600 kilos a una distancia de 100 metros, ¿cuántos trabajadores necesita? Y ahí es donde nos dimos cuenta que gran parte de estos proyectos se quebró, se fue a la quiebra por la cantidad de mano de obra que en un momento requeriste para llevar 600, 1000 o 2000 kilos al establo. Ahí es donde esa mano de obra se te lleva gran parte del rubro o se te lleva gran parte de la rentabilidad de los pastos de corte en producción de carne y en producción de leche o doble propósito. Nuestras fincas son verdaderos laboratorios de campo en el cual encontramos todos los problemas, pero allí también están las soluciones. Solo nos hace falta implementar la técnica del sentido común para planificar y presupuestar aplicando el método más sencillo que se puede llevar a cabo, utilizando el razonamiento lógico. Los grandes avances de la ciencia siempre han nacido en o con pequeñas ideas. Nunca intentes hacer cosas grandes sin antes hacerlas pequeñas, sencillas y humildes con pocos recursos. Esto quiere decir, si tú no eres capaz de tecnificar una hectárea en ganadería intensiva con pastos en calidad y en cantidad producidos a bajo costo, jamás podrás tener tu finca tecnificada como una agroempresa ganadera sostenible. No sigas echándole la culpa a la genética o a los pastos. Los problemas del hombre no son problemas. El problema es el mismo hombre. No solamente fue ayer. Actualmente el paternalismo sigue vigente, ofreciendo grandes capitales a quienes, por recibir un estudio agropecuario con énfasis en ganadería a corto plazo, para el desarrollo de proyectos ganaderos. Si los que brindan y asesoran estos programas nunca han llevado al éxito o nunca han realizado con éxito sus propios proyectos ganaderos, ¿cómo pueden asesorar en algo que nunca han hecho? Proyectos que son un fracaso en la mayoría de los casos con malas inversiones o quedan a media marcha, acrecentando la pobreza mental.
¿Cómo puedes creer que solo se necesitan los bolsillos llenos de plata para desarrollar un proyecto ganadero si nadie te lo ha enseñado ni te lo ha demostrado? ¿Cómo puedes creer que eres capaz si existe una historia a tu alrededor de tantos que lo han intentado y son la historia de un fracaso de más de 5 décadas? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Aceptar que somos el resultado de una ganadería empírica y de subsistencia es el primer paso a un cambio ideológico. La primera regla de oro de este facilismo en nuestras ganaderías es el copiar e improvisar y jugar al técnico y al profesional, no solamente en la parte agrícola, sino también en el área pecuaria. Muchas veces, por el solo hecho de hacer un curso de inseminación, comenzamos a jugar a ser veterinarios. Lo mismo pasa en el área de los suelos, forrajes y suplementación. Copiamos recetas, recomendaciones, diseños de establos, formulaciones de agroquímicos e inclusive nos inventamos mentiras y nos las creemos hasta convertirnos en autores intelectuales de lo que promulgamos. Mientras, en campo, se vive una batalla de subsistencia y el abismo entre la teoría y la práctica sigue creciendo a pasos agigantados, como la misma destrucción que está causando el calentamiento global. Mientras, en campo, se vive una batalla de subsistencia y el abismo entre la teoría y la práctica sigue creciendo a pasos agigantados, como la misma destrucción que está causando el calentamiento global